Ahora en este caso vamos a ver un ejercicio muy similar al que vimos en la sección anterior. Vamos a trabajar ahora nuevamente con optimizar un contenedor para poder determinar el costo más bajo que nosotros podemos obtener en función del material que se requiere. Entonces recuerden que aquí en función del tamaño de nuestro contenedor, pues vamos a tener el costo ya final. Tenemos entonces que hay ciertas restricciones, nos piden que tenga una cierta capacidad y en función a eso tenemos que definir cuáles son las características geométricas de mi contenedor. En el caso pasado vimos una caja con base cuadrada, y ahora en este caso vamos a ver lo siguiente. Tenemos entonces que un contenedor cilíndrico abierto, esto es que no tiene la tapa. Ahora nada más vamos a tener la base y las paredes. Es requerido que contenga un volumen de 6.491 centímetros cúbicos o aproximadamente 6 litros y medio de capacidad, aquí como vemos en esta figura. Tenemos que si el fondo y la pared del contenedor tienen los siguientes costos de 15 centavos por centímetro cuadrado y 10 centavos por centímetro cuadrado respectivamente. Recuerden que es más cara la base porque pues generalmente requiere de un refuerzo más grande, o sea, necesita más material, por eso es más costoso que la pared. Entonces por eso presenta generalmente este tipo de configuraciones. Entonces nos va a pedir encontrar las siguientes dimensiones. El resultado tenemos que darlo en centímetros, que va a minimizar el costo del contenedor. Entonces eso es lo que nos pide este ejercicio y vamos a establecerlo de la misma forma. Primero nos pide el radio, después la altura y después cuál va a ser el costo del contenedor, ya el costo en pesos o dólares, por ejemplo, teniendo la métrica de que 100 centavos de peso o de dólar equivalen a un peso o a un dólar respectivamente. Entonces vamos a nada más a recorrer un par de ceros al final para dar el costo de nuestro empaque ya optimizado. Entonces vamos a tener dos restricciones que va a tener mi sistema. La primera va a ser el volumen. El volumen va a ser en este caso una de las limitantes. Vamos a tener 6.491 centímetros cúbicos. Y en este caso la fórmula del volumen también nos va a ayudar a restringir otros de los parámetros más adelante. Aquí recuerden que la fórmula del volumen para, en este caso, este cilindro es el área de la base. Tenemos aquí el área de la base, que es pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Esa es la fórmula que vamos a tener para mi volumen. Por otro lado, lo que vamos a desarrollar en esta sección ahora, en mi segunda restricción, va a ser la fórmula del costo. El costo en este caso va a ser el costo de lo que va a ser el fondo. Vamos a ponerlo de esta parte del fondo, multiplicada por el área del fondo, más el área del costo de las paredes. Vamos a ponerle aquí W por el área de la pared. Si tuviera tapa, en este sistema le estaríamos sumando lo siguiente, le estaríamos sumando más el costo de la tapa multiplicado por el área de la tapa. Pero en este caso, como no tenemos esta interfase, no tenemos la tapa, entonces se queda de esta forma. Nada más sería cuestión de sumar esta otra unidad. Entonces vamos a meter nuestros datos para desarrollar cuál va a ser nuestro costo ya final de nuestro embalaje. Aquí entonces el costo va a ser igual a, vamos a poner las unidades así tal cual, el costo de la base, que son de 15 centavos por centímetro cuadrado. Entonces tenemos aquí 15 centavos por cada centímetro cuadrado multiplicado por el área de la base. El área de la base, recuerden, es pi por radio al cuadrado. Eso es lo que tenemos en este caso. Después más el costo de la pared, que es de 10 centavos por cada centímetro cuadrado multiplicado por el área de la pared. El área de la pared ahora es el perímetro multiplicado por, aquí tenemos el perímetro multiplicado por la altura. El perímetro, recuerden, de un círculo es pi por radio, 2 pi por radio. Entonces aquí tenemos 2 pi por radio. Ese es el perímetro multiplicado por la altura. Aquí, como se fijan, como en el caso anterior, tenemos dos variables que caracterizan ahora mi sistema. Tenemos que depende del radio en este caso y también depende de la altura. Entonces tenemos un problema porque está en función a dos variables.
Como hemos trabajado aquí en el curso, solamente hemos visto problemas en función a una sola variable. Entonces lo que voy a hacer es que voy a restringir la altura. Es decir, una vez que yo escoja el radio de mi sistema, la altura tiene que acoplarse a la restricción de mi volumen que yo estoy buscando para este embalaje. Entonces ahora voy a utilizar la restricción número 1 para poder delimitar lo que va a ser la altura. Entonces de la restricción número 1 podemos darnos cuenta que se tiene que respetar esta propiedad. Entonces voy a despejar aquí la altura. La altura entonces va a quedar de la siguiente forma. La altura va a quedar como el volumen, que es de 6.491 centímetros cúbicos, dividido entre pi por radio al cuadrado. Entonces ahora voy a sustituir esta propiedad ya con el valor del volumen que me da aquí el problema, y lo voy a sustituir acá en la fórmula del costo. Entonces ahora el costo me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar así. Vamos a ver entonces, el costo ya lo voy a poner en función de la única variable que me va a quedar, va a ser de la siguiente forma. Va a ser 15 centavos por centímetro cuadrado por pi por radio al cuadrado, más 10 centavos por cada centímetro cuadrado, multiplicado por 2 pi por radio, y después la altura habíamos quedado que va a ser el volumen, que va a ser de 6.491 centímetros cúbicos, dividido entre pi por radio al cuadrado. Recuerden, es esta relación que estoy poniendo de esta forma. Entonces ya nada más es cuestión de darnos cuenta que ahora mi sistema solamente depende de una variable. El costo ahora solamente depende del radio. Acá arriba el costo está en función del radio y de la altura. Entonces ahora ya poniendo la restricción de que el volumen tiene que tener esta característica de 6.491 centímetros cúbicos, entonces ya podemos hacer más sencillo mi sistema. Entonces vamos a reducir aquí mi expresión. Podemos darnos cuenta nuevamente que el radio se va a cancelar y aquí esto va a quedar nomás una unidad radial. Aquí debajo de esta expresión pi también se va a ir en este segundo término. Entonces vamos a tener la siguiente expresión ya para minimizar, y vamos a tener lo siguiente. El costo en función del radio va a ser igual a 15 centavos por cada centímetro cuadrado, pi por radio al cuadrado, más vamos a tener la multiplicación de esto. Vamos a multiplicar 20 por 6.491. Vamos a hacerlo de esta forma. Entonces va a ser 10 por 2, pues bueno, desde luego es 20 por 6.491. Eso es lo que tenemos en esta parte y me va a quedar esta proporción. Tenemos esta cantidad. Tenemos ahora ya combinando con las unidades, también lo voy a hacer. Voy a combinar ya aquí unidades en este caso. Voy a tener aquí 129.820. Y fíjense en las unidades que nos quedan. Aquí, por ejemplo, los centímetros al cuadrado se van y aquí nada más me queda centímetros en la parte superior. Entonces me queda aquí la siguiente parte, me queda centavos por centímetro de esta forma. Todo esto dividido entre las unidades radiales, vamos a ponerlo de esta forma, entre el radio. Aquí noten nuevamente que esta expresión, si la metemos a nuestro graficador, nos va a dar ya nuestra expresión. Aquí en principio pues también pude haber multiplicado 15 por pi, pero bueno, lo voy a dejar así para preservar la precisión del número irracional que es pi. Entonces, si aquí metemos el radio, si yo escojo aquí por ejemplo un radio desde luego en centímetros, por ejemplo de 2 centímetros, vamos a tener un cierto costo. Si lo metemos por ejemplo de esta forma en la calculadora, vamos a tener entonces 15 multiplicado por pi, vamos a ponerlo así, 15 por pi, por el radio al cuadrado. El radio vamos a poner cualquier cosa, vamos a poner aquí por ejemplo 2 centímetros, después esto es más 129.820 dividido entre el radio otra vez entre 2. Entonces si se fijan, aquí ya tenemos el costo en centavos. De esta forma tenemos aquí 65.004 centavos por ejemplo, o si le recorremos dos ceros en pesos, esto sería 650 pesos, o dólares por ejemplo, si estuviera esto en dólares. Podemos cambiarlo y ver distintas configuraciones. Puedo poner aquí 3, aquí ahora si lo cambio a 3, vemos que cambia el valor.
Lo podemos ver gráficamente y en nuestro programa queda de la siguiente forma. Entonces vamos a poner nuestra expresión. Aquí tenemos esta fórmula a la que llegamos y podemos darnos cuenta que va a ser 15, aquí 15 multiplicado por pi, multiplicado por radio al cuadrado, que va a ser aquí esta x al cuadrado de esta forma. Y después vamos a poner más 129.820 dividido entre el radio, pero bueno, aquí que como recuerden que me lo pide en unidades de x, queda de esta forma. Entonces vamos a buscar aquí en la gráfica cómo quedan mis valores. Recuerden, nuevamente es un sistema cuadrático y vamos a tener nuestros valores de esta forma. Vamos a buscar la expresión de esta manera. Aquí la tenemos acá arriba. Recuerden que tenemos que escalar la expresión de forma adecuada y ya podemos ver aquí la forma correcta de nuestra expresión. Recuerden, aquí ya le había dado valores, por ejemplo, de 3, con radio igual a 3. Vamos a buscarlo aquí en la gráfica. Si nosotros lo vemos aquí, vemos exactamente lo que habíamos calculado aquí del lado derecho. Por ejemplo, si ahora ponemos un radio igual a 2, vemos que el costo se eleva. Recuerden que el primer eje es el radio de mi cilindro y ya con el radio ya tengo fija la altura. Entonces, por ejemplo, en radio igual a 2 tenemos el valor que habíamos establecido al principio. Un radio igual a 6, por ejemplo, vean el costo que nos da. Si se fijan, va bajando el costo a medida que voy aumentando el radio. La pared se tiene que compensar de esta forma. Y ahora, por ejemplo, en un radio de 6 centímetros de mi contenedor, vemos que el costo pues llega a bajar bastante comparado con lo que había calculado. Pero vemos que el costo óptimo está aquí abajo. El costo óptimo en esta situación es de 17.501 centavos o 175 pesos o dólares. El radio que me va a dar esta proporción óptima es de 11.126. Eso lo podemos ver aquí en la gráfica. Vamos a verlo de forma analítica para llegar a este resultado. Entonces, regresando aquí a nuestras cuentas, vamos a tener lo siguiente. Entonces ahora vamos a hacer la derivada del costo con respecto al radio. Recuerden, es mi única variable aquí en este sistema, entonces se establece de esta forma. Vamos a hacer entonces la derivada, recordando que aquí el radio pues lo podemos poner como radio a la menos 1. Entonces, derivando, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí 30 centavos por cada centímetro cuadrado pi por radio. Recuerden que aquí el exponente es 2, bajó, por eso se multiplicó 15 que tenemos acá. Queda 30 y se le resta una unidad. Después aquí que va a quedar negativo y va a ser de la siguiente forma: 129.820 centavos por cada centímetro. Y vamos a tener esto de esta forma: radio al cuadrado. Recuerden que aquí lo que se hizo es que menos 1 bajó, por eso aquí esto se hace negativo, y después al exponente se le resta 1, queda r a la menos 2. Poniéndolo abajo de forma correcta queda de esta forma, como lo vemos aquí en esta expresión que está aquí en rojo. Ahora lo que sigue es que voy a igualar esto a 0. Voy a igualar a 0 porque recuerden que queremos esa región, como lo vimos ahí en la gráfica, donde se hace 0 la pendiente, la tasa de cambio donde se hace 0, quiere decir que ya no va a aumentar ni a disminuir, quiere decir que es el costo, en este caso, mínimo que puede alcanzar mi contenedor. Entonces vamos a despejar y vamos a obtener lo siguiente. Ahora lo voy a pasar para el otro lado y voy a tener entonces 30 centavos por cada centímetro cuadrado, pi por radio, y después esto va a ser igual, ahora va a pasar positivo, 129.820 centavos por cada centímetro dividido entre radio al cuadrado. Aquí podemos hacer algo de una vez, puedo cancelar los centavos, por ejemplo. Aquí vemos que se cancelan, pasa dividiendo los centavos y se cancelan de esta forma. El radio al cuadrado lo voy a pasar al otro lado y va a quedar radio al cubo. Y estas unidades, los centímetros cuadrados, pasan multiplicando y quedan centímetros cúbicos, etc. Entonces vamos a ver lo siguiente. La transformación me queda de la siguiente forma: radio al cubo va a ser igual a lo siguiente, va a ser 129.820 centímetros cúbicos, ya con las unidades correspondientes. Y ahora el 30 y pi pasan dividiendo, entonces aquí va a quedar dividido entre 30 pi.
30 pi es un número, pero bueno, los vuelvo a insistir. Dejo el símbolo como pi para preservar todo mi precisión. Entonces ya por último, para quitar este cubo, saco raíz cúbica. Y la expresión para el radio, en este caso, va a ser la siguiente. Vamos a tener el radio, va a ser igual a la raíz cúbica de 129.820 centímetros cúbicos dividido entre 30 pi. Vamos a hacer ahora en la calculadora esta expresión y tenemos raíz cúbica, recuerden, tiene que ser raíz cúbica, no raíz cuadrada, de 129.820 dividido entre 30 pi. Entonces aquí, como habíamos visto en la gráfica, pues desde luego es 11.126 centímetros. Recuerden que las unidades, aquí los centímetros cúbicos se cancelan y ya me queda esto en unidades lineales, que era lo que nosotros esperamos. Entonces la respuesta del primer inciso es de 11.126 centímetros. Para obtener la altura, recuerden que ahora tenemos que regresar a la restricción que teníamos originalmente, que era la siguiente. Teníamos la restricción en función a nuestro volumen, era de esta forma. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura, entonces la altura va a ser igual a lo siguiente, va a ser el volumen dividido entre pi por radio al cuadrado. Entonces, recordando el problema que teníamos original, el volumen era de la siguiente parte. Teníamos aquí que el volumen, la altura es igual al volumen, era 6.491 centímetros cúbicos, y esto lo voy a dividir entre pi por el radio, que es este que teníamos acá, que es 11.126 centímetros de esta forma, y esto va al cuadrado. Vean las unidades aquí, como podemos darnos cuenta, los centímetros cuadrados se van a cancelar y van a quedarme solamente arriba centímetros. Arriba teníamos centímetros al cubo y aquí abajo vamos a tener centímetros cuadrados. Entonces nada más es cuestión de hacer esta operación. Entonces son 6.491 dividido entre pi multiplicado por el radio, que es 11.126. Cerramos aquí, esto tiene que ir al cuadrado de esta forma y la altura va a ser de 16.69. Vamos a ponerlo así con un par de decimales, centímetros. Para comprobar estos resultados, recuerden que tenemos que regresar a nuestro volumen original. Si nosotros metemos la información aquí a la fórmula del volumen, entonces si hacemos lo siguiente, si hacemos pi, de esta forma pi por radio, el radio es de 11.126 al cuadrado multiplicado por la altura, que nos dio de 16.69, nos tiene que dar aproximadamente nuestro volumen original, que era 6.491, este que teníamos acá. Si se fijan, pues bueno, por los decimales que estoy utilizando tenemos esta aproximación. Si metemos más decimales, pues desde luego nuestra aproximación va a ser mucho mejor. Entonces ya estos son mi segundo resultado. Ya nada más como resultado final vamos a determinar el costo. Recuerden, es con esta fórmula que está aquí arriba y con el radio que acabamos de calcular. Entonces vamos a poner nuestros datos de esta forma. Tenemos entonces aquí 15 multiplicado por pi multiplicado por el radio, que es 11.126. Esto va al cuadrado. Y después vamos a sumar más 129.820 de esta forma. Y esto lo voy a dividir entre el radio nuevamente, que es 11.126. Entonces la conclusión de este ejercicio es que el costo va a ser igual, el costo mínimo va a ser de 17.501.53 centavos. Pero recuerden que el resultado en este caso no me lo pide en centavos, me lo pide en pesos o dólares, por ejemplo. Recuerden que en 100 unidades de centavos me forman un dólar o un peso, por ejemplo. Entonces el costo que estaríamos reportando al final son dos lugares decimales en ese sentido y sería 175.01 pesos, por ejemplo. Y ya sería aquí mi resultado, digamos, en la anotación que me lo están pidiendo, que es en pesos en lugar de centavos.
Entonces, con esto concluimos este tipo de ejercicios donde, recuerden, estamos buscando optimizar este tipo de sistemas. Si nosotros regresamos a la gráfica, si nosotros lo vemos de esta forma, pues aquí lo podemos ver. Recuerden que aquí la escala está en centavos y pues aquí tenemos este resultado que acabamos de obtener en esta parte de acá, que es de 17.000, aquí en esta parte mínima, de 17.501.53, por ejemplo, que era lo que nos reportaba en centavos. Lo que nos pide reportar el problema es un par de decimales hacia la derecha para reportar esto en forma de pesos o dólares, ya sea el caso correspondiente, que es lo que podemos ver aquí en la gráfica. Recuerden que nosotros podemos tener muchas configuraciones para poder tener este volumen. Si nosotros hacemos más grande el radio, vamos a hacer más corto la altura y va a seguir teniendo el mismo volumen, pero solamente esta configuración va a tener las propiedades que va a ser el más barato de producir. Eso entonces va a minimizar costos y pues desde luego es lo que se busca en este tipo de problemas para optimizar este tipo de materia prima, por ejemplo, para poder tener una mejor ganancia ya en base a miles de embalajes que se pueden establecer en este tipo de cadenas de producción. Entonces, con esto concluimos este tipo de ejercicios. Ya más adelante ya vamos a ver nada más un último caso de optimización en función a un perímetro y un área que vamos a establecer en el siguiente caso. Con esto concluimos entonces el día de hoy.